Muy buenas tardes, comunidad de Machalí. Volvemos a clases, volvemos a retomar, ¿cierto?, nuestros talleres para este año 2021 y vamos a partir con la técnica básica que es el dibujo con grafito. Y para esto vamos a aprender, ¿cierto?, varias cositas. Primero tenemos que saber que el lápiz HB es el lápiz intermedio, el que se vende en el colegio, ¿cierto?, que dice número 2 HB. Y ese lápiz que está aquí al centro aquí, o si hiciéramos como una recta ahí, está el lápiz HB, divide la recta en dos planos. Uno son los colores B, que son los lápices más blandos. Tenemos el lápiz B, tenemos el 2B, 4B, mientras el número más alto, el lápiz es más blando. Y se nota acá en la punta también. Fíjense que esta punta es más gruesa. Por ejemplo, el lápiz B, aquí está la punta más finita, ¿cierto? Y acá está como más concentrado el lápiz y la punta más gruesa. ¿Qué significa esto? Que con el lápiz 8B yo lo paso sobre la hoja y logro unos tonos bien oscuritos. Y el lápiz B es un poquito más duro, entonces al pasarlo van a quedar tonos oscuros, pero nunca tanto como el 8B. Entonces mientras el número es más alto, los tonos van a ser más oscuritos. Y del lápiz HB, ¿cierto? Nos vamos hacia el otro extremo, que sería el H, y el 2H tengo por acá, que son lápices más duros. Cuando uno los pasa sobre la hoja, mientras el número es más alto, va a ser más duro. 2H es más duro que H, entonces uno lo va a pasar por la superficie y va a ser tan duro que apenas se va a desprender el lápiz. Y vamos a hacer una prueba acá abajito y vamos a hacer un ejercicio bien simple. Entonces ustedes en su casa, si es que pueden, si no trabajamos solamente con el lápiz HB, empezamos a hacer una trama, un trazo, que va siempre en el mismo sentido. Tomen el lápiz bien de atrás, sin hacer fuerza, sin hacer presión sobre la hoja, y vayan probando. La manera de trabajar es hacer una línea de abajo hacia arriba. En mi caso, yo me acostumbré a trabajar así. Ustedes tienen que ir encontrando su trazo. Puede ser así vertical, puede ser en el otro sentido, como a ustedes más le acomode. Pero la idea es trazar una línea siempre en un sentido. Esta es la manera técnica de hacerlo. Siempre en un sentido. Entonces aquí yo trazo la línea de abajo hacia arriba, levanto el lápiz, de abajo hacia arriba, levanto el lápiz, de abajo hacia arriba. El lápiz no se pasa muy botado, tampoco muy parado, en diagonal. Ahí si lo viéramos de ladito sería como en diagonal. No se pasa ni muy botado ni muy parado. En diagonal entonces, y ahí vamos llenando los espacios del papel. Y aquí tenemos una prueba, ¿cierto? El lápiz HB. Fíjense que es muy suave. Vamos a hacer una prueba, nos vamos a ir al otro extremo. ¿Cómo sería hacer unos trazos con el lápiz 8B? Y fíjense que el tiro yo lo voy pasando suavemente, sin hacer presión. Y el tiro va a empezar a quedar un tono bien oscurito. Los lápices, mientras más el número es más alto, 8, 6, son lápices más blandos. Significa eso que se desprende más fácil el pigmento. Y vamos a lograr un tono bien oscurito. Y el momento de hacerlo siempre en un sentido, no hacemos más fuerza dentro de la hoja, siempre va a ser la misma presión y va a hacer que el tono nos quede parejito. ¿Qué es lo que es un tono? Es una intensidad de luz. Esto lo vamos a ver de a poquitito. Tenemos ahí un tono, ¿cierto?, con el lápiz HB, un tono realizado con el lápiz 8B. Si yo vuelvo a insistir arriba, se va a volver a oscurecer esta intensidad.
Y ahí tenemos una oscuridad mayor. Tenemos ya el ejemplo del lápiz HB, 8B, y ahora nos vamos hacia los tonos, hacia los lápices H, y se van a dar cuenta que acá yo lo voy a pasar. Fíjense que el tiro ya es otro roce del lápiz sobre la superficie, porque el lápiz, el H es más duro, se desprende con menos facilidad. Y con esto hacemos las intensidades más claritas, los tonos más claros. Vamos metiendo la línea entre medio en los espacios blancos que van quedando, de que se cubra todo el espacio del papel. Para lograr una intensidad que sea limpiecita, que sea pareja en todos los espacios. Vayan haciendo esta prueba en la casa, vayan probando. Si no pueden hoy día, ¿cierto? Después de a poquito van comprando sus lápices. Esta marca es muy buena, Staedtler. Esta es la marca Faber-Castell. Ahí está la marca Lyra, que pueden ir comprando ahí su set de lápices de grafito y los van probando. Aquí tenemos el lápiz H, fíjese que apenas se ve la línea sobre la superficie. Y vamos a pasar el lápiz 2H, mientras el número es más alto, 2, 4, 6, el lápiz es más duro. Un 6H es más duro que un 2H. Y aquí ustedes se van a dar cuenta que prácticamente apenas se desprende el pigmento, porque es más duro. Y podemos lograr tonos más suaves con este 2H. Tonos más claritos, más cercanos al blanco. Y quedó bien parecido al H. Y aquí tenemos, ¿cierto? Una muestra de los valores, de los números, del 2H al 2HH, el HB y el 8B. Y ahora, ¿cierto? Vamos a hacer nuestro primer ejercicio. Vamos a seleccionar 3 lápices, el HB y el 2B, que está acá. Y vamos a hacer un ejercicio de valores de luz, tal como lo vemos acá. ¿Cierto? Dividimos un espacio rectangular en 8 tonos. Son 8 espacios. El primero es un espacio blanco donde se deja el fondo del papel. Y del segundo yo empiezo a trabajar de esta manera que hemos estado trabajando. Una línea fina una al lado de la otra. Y voy a ir cubriendo. Y el tono 3 tiene que ser más oscurito que el 2. Y así hago esta escala de valores. Donde el último tono que yo hago tiene que ser más oscuro que el anterior. Hasta llegar al tono más oscuro que pueda lograr. Aquí tenemos el tono 8 que sería la máxima oscuridad. Aquí tenemos el tono 1 que sería la parte más luminosa. Y los tonos intermedios hasta llegar al número 8. Lo podemos hacer con regla, ¿cierto? Podemos hacer ese ejercicio o podemos hacer un círculo. Que es lo que vamos a hacer nosotros. Es un círculo. Y este círculo lo vamos a dividir. Vamos a suponer que el foco luminoso está por acá. Vamos a hacer como un solcito. Y los planos se van dividiendo de tal manera que va quedando la sombra para el lado de acá. Esta es la parte más oscurita.
Y por supuesto que tenemos que contar los planos, tienen que ser 8. Entonces ponemos un número 1, el 2, 3, 4, 5, 6. Llegaríamos hasta el 7 en la esfera. Para que quepan los 8 planos, vamos a tener que hacerlo un poquito más angosto. Ahí nos vamos a recortar un poquito. Y después borramos lo que está de más. El 8 sería casi como la colita del círculo. Hicimos dividimos esto en 8 planos y vamos a empezar a borrar lo que está de más para comenzar a trabajar nuestros valores de luz. Ahí borramos lo que está de más. Era la de abajo, ahí. A ver si está bien, ¿cierto? Sería 1, 2, 3, 4, 6, 7 y el 8 sería el plano más chiquitito. Ya, tenemos dibujado nuestro círculo, ¿se alcanza a ver ahí? Está muy clarito. Vamos a marcarlo un poquito más. Hicimos un círculo y lo dividimos en 8 planos. Cuando empecemos a trabajar ahora los valores de luz, va a empezar a aparecer. No podemos marcar mucho la línea, si no se va a se va a ver muy dura la separación. Y partimos con el tono H desde el segundo valor. Le ponemos numeritos, ¿cierto? Para no confundirlos. Y recuerden que el espacio número 1 es blanco, se deja blanco el papel. Y desde el segundo empezamos a trabajar. Y vamos pasando el lápiz suavecito, que apenas se vea la línea. Tomamos el lápiz bien de atrás. Y hacemos un tono muy suave, muy cercano al blanco. Pueden hacerlo de esta manera o pueden hacerlo como les mostré el ejercicio anterior, con una regla. Hacen un rectángulo, lo dividen en 8 partes iguales. Puede hacer de esta manera o haciendo una esfera y dividiéndola en 8 partes iguales. Practiquen ahí con el lápiz, ¿cierto? Van haciendo los tonos suavecitos que apenas se vean. Todo esto requiere un poquito de práctica, dedicarle un poquito más de tiempo. Y el segundo valor tiene que ser muy suave, muy clarito, que apenas se distinga y sea muy cercano al blanco. Vamos pasando en los espacios que nosotros vemos blancos. Vamos rellenando esos espacios.
Ahí tenemos el espacio número 2. Vamos a seguir con el 3. Y pasamos el lápiz de la misma manera sin hacer presión. Vamos haciendo una línea fina, una al lado de la otra, llenando los espacios del papel. Y cuando lleguemos completo hasta abajo, nos vamos a dar cuenta que el valor que hicimos, ¿cierto?, está muy cercano uno con otro, y tenemos que volver a pasar otra capita arriba, y ahí se van a separar, porque el valor número 3 va a tener dos veces o dos capitas arriba, y eso va a hacer que quede más oscurito. Pasamos con mucha paciencia. Ustedes se acomodan, acomódense ahí, acomoden la mano y vuelven a pasar. El pigmento se va sumando y vamos logrando una oscuridad mayor. Fíjense que estas dos intensidades las estamos logrando solamente con el lápiz H, que es un lápiz más duro y sirve para hacer los tonos más claritos. Ya tenemos ya el segundo valor. Vamos a pasar en el tono 4, ya tenemos 1, 2, 3. Podemos partir con este lápiz H de base. Vamos pasando el lápiz suavecito ahí, vamos metiendo en el papel, que no se vean espacios blancos.
llenando todos los espacios blancos que puedan quedar. Y volvemos a hacer un tono bien suave, sin hacer presión. Dimos una capita con el lápiz H. Y ahora vamos a repasar esa capita con el lápiz HB. Si se confunden ahí los planos, pueden marcar un poquito más la línea. ¿Okay? Y volvemos a pasar ahí con el lápiz, pero ahora HB, que es un lápiz un poquito más blando y va a lograr un tono más oscurito. Así vamos pasando el lápiz bien suave, sin hacer presión, y el pigmento se va sumando una capita con otra y vamos logrando una oscuridad mayor. Vayan pasándolo parejito. Todos esos espacios blancos ahí le van pasando el lápiz, que quede la línea encima ahí. Van metiendo la línea de manera muy suave, que se vaya viendo cada vez más oscurito. Para esto se requiere mucha paciencia y tener claro que mientras más finita la línea, más suave, y voy logrando los tonos de manera muy suave, más lindo va a quedar el trabajo. Así que tómense todo el tiempo que dispongan ahí para poder hacer bien los tonos, para llenar los espacios, ¿cierto? Con harta paciencia, una línea al lado de la otra, y así vamos cubriendo los espacios. Si se nos pasa la línea ahí, borramos con la goma. Ahí ya tenemos ya 3 valores, 4, porque el primer espacio blanco, tenemos el segundo valor, el tercero, cuarto. Y ahora seguimos con el lápiz HB. Lo mismo, vamos haciendo con una línea fina un valor de luz, ¿cierto? Que ya no es blanco, porque ya empezamos a cubrir el espacio del papel.
Ahí si la línea se pierde, podemos repasarla un poquito para que sepamos de dónde hasta dónde hay que trabajar. Y volvemos a pasar el pigmento para lograr una oscuridad mayor. Ahí como el lápiz es más blando, vamos logrando al tiro una oscuridad mayor. Tenemos aquí dos capitas de HB. Aquí tenemos una capa de H y una capita de HB. Y aquí vemos que al tiro logramos una oscuridad mayor al pasar dos capas encima. Y ustedes lo van pasando a los espacios que se ven más blancos para que quede parejito. Y ya tenemos otro valor, ¿cierto? Más oscurito. Y ahora vamos al valor número 6. Y aquí podemos pasar una capita HB y de ahí nos saltamos al 2B. Lo mismo pasamos el trazo, ¿cierto? Sin hacer presión. De manera muy suave. Y con harta paciencia ahí vamos llenando todos los espacios del papel. Y cuando ya tengamos lista la primera capa, ahí nos vamos a pasar el lápiz 2B. Aquí lo tenemos. Ahora esto para atrás. Y aquí van a ver que como el lápiz 2B es más blando, vamos a llegar al tiro a una oscuridad mayor. Si no tienen los lápices con números, ¿cierto? Tienen solamente el HB, lo van pasando de manera muy suave, una capita sobre otra. Por ejemplo, aquí pasan 3 veces, por acá 4 o 5, para lograr una oscuridad mayor. Son capas suaves que se van pasando, no se hace más presión con el lápiz, sino que la misma capita suave se va pasando una con otra y van a ir viendo que van a ir logrando una oscuridad mayor.
Donde vean espacio blanco vuelven a pasar el lápiz, van metiendo una raya finita ahí entre medio, cosa que se vea un tono parejito. Y que se vea la misma intensidad de luz en todo este plano. Y así llegamos al tono número 6. Ahora con este mismo lápiz, el 2B, vamos a pasar al tono número 7. Y vamos a marcar un poquito más la línea en el borde, para que no se nos pierda el espacio que vamos a ocupar. Y de la misma manera que hemos venido trabajando, ¿cierto? Un tono suave, sin hacer presión, se va a ir sumando varias capitas, una sobre otra. Y volvemos a repasar. Y ustedes van siguiendo el bordecito del círculo acá, que no se pierda. Aquí quede lo más parejito posible. Y esta es la manera de trabajar con el lápiz grafito. Ir haciendo intensidades de luz limpiecitas. Que no se vea como una raya que se marque. Al momento de hacer diferentes presiones puede que quede una raya mucho más dura y pierde el efecto de realidad. Si estamos haciendo una piel o estamos haciendo un arbolito, ahí se ve una raya más marcada. Ya tenemos ya el valor número 7 y el 8, entonces tendría que ser el valor más oscurito. Aquí vamos pasando el lápiz, ¿cierto? Una capita sobre otra y fíjense cómo al tiro vamos logrando una oscuridad mayor. Ya en la tercera capa ya se separa bastante de la anterior. Vamos a ver cómo se ve ahí. Miren que se ve lindo el ejercicio. Entonces ya tenemos los valores desde el tono 1, que es el blanco del papel, hasta el tono más oscurito que logramos con estos lápices, que sería el valor número 8. Y eso. Si vemos que están muy parecidos los valores, damos una capita suave y los vamos separando un poquito. Ahí vamos emparejando los bordes.
Vamos emparejando los bordes. Ahí se separan un poquito más. Aquí una capita suave. Emparejando los bordes acá, que se vea el circulito. Ahí, ¿cierto? Vamos a ver cuántos minutos llevamos, porque la idea es que sean videos que no sean muy extensos para que ustedes puedan hacer el trabajo de manera tranquila en su casa y puedan avanzar. Vamos a partir de manera bien progresiva para que ustedes de a poquitito vayan aprendiendo la técnica. Entonces nos vamos a ir paso a paso avanzando con la técnica del lápiz grafito. Y ahora vamos a explicarte qué es lo que estamos haciendo, ¿cierto? Porque hicimos los valores de luz. Pero ¿para qué sirve? Entonces va a quedar bien clarito el ejercicio. De a poquito ahí vamos logrando la oscuridad mayor, ¿cierto? Ahí sí queda una especie de aura aquí más clarita. Ustedes le pasan el lápiz. Si tienen los lápices más blandos, por ejemplo un 6B, pueden volver a pasarle encima y ir diferenciando la intensidad de luz. Ahí, por ejemplo, una capita suave se oscurece un poquito más. Acá una capita suave se oscurece un poquito más. Y una capita suave, ¿cierto? Se oscurece un poquito más. Ahí. Pasamos el lápiz 6. Volvemos al 2B. Y vamos metiendo aquí la línea donde nosotros veamos que hay una... Se ve como una especie como de aura blanca, uno quedó parejito. Y volvemos a pasar el lápiz. Y ahí, cierto, tenemos la esfera lograda con varios planos, varias intensidades de luz. Tenemos una goma moldeable, que es una goma que se puede, con las manos se amasa. Y esta goma, que es más técnica, ¿cierto? Vamos a ocuparla para dar despejar la línea y hacer la parte más luminosa. El fondo lo podemos hacer todo lo contrario, más oscurito de acá, que se aclare en sentido contrario, pero vamos aprovechando la línea en otro sentido. Y podemos pasar el lápiz un HB, ¿cierto? Que es un tono, que es el lápiz intermedio del que hablamos. Aquí lo vamos a hacer más suelto, sí, no con tanto detalle. Y ustedes van llenando el espacio de la hoja, ¿cierto? Aquí yo apoyo el lápiz sobre la hoja y la voy deslizando de manera bien suelta.
Se fijan que el espacio acá se perdía en el fondo, pero cuando yo ya trabajo un valor de luz alrededor, voy haciendo que el valor quede más oscurito. Aquí estamos haciendo un tono parejo. Tiene la misma intensidad en todas partes. De esta manera logramos un fondo, ¿cierto? Que está alrededor de este círculo. Un fondo plano que vamos a oscurecer un poquito más hacia arriba, hacia acá, para que se vea un efecto de volumen. Y apoye el ejercicio que hicimos del círculo. Entonces, si yo vuelvo a insistir en esta parte, los valores van a quedar más oscuritos para este lado. Y le pasamos cuidadito para no pasar tanto la línea hacia el círculo ahí. Por aquí también lo vamos pasando. Y ese acá lo vamos pasando más suavecito, ¿cierto? O ya lo dejamos tal como está. Vamos a pasar la goma para limpiar ahí. Este espacio, ¿cierto? Que tiene que ser más luminoso. Y ya tenemos el ejercicio bastante terminado. Y llevamos exactamente 45 minutos parece. No alcanzo a ver ahí. Pero vamos a dar por terminado el ejercicio y vamos a hablar, ¿cierto? Que cada valor que hicimos acá, desde el 1 hasta el 8, se llaman tonos. Es un ejercicio de tonos, ¿cierto? De valores de luz. Y los tonos son valores de luz. De luz, ¿cierto? Y en este caso van del número 1 hasta el 8, o de la máxima luminosidad, que sería el blanco del papel, hasta la máxima oscuridad, que sería la parte más oscurita del dibujo. Si yo aplico todo esto en un dibujo, voy a lograr que se vea con volumen, que se vea lindo, que se vea un efecto real. Vamos a lograr un efecto súper lindo. Entonces tenemos que tener claro que un dibujo, al tener de 8 valores de luz, logramos un efecto real. Trabajamos el fondo también, ¿cierto? Si hacemos un arbolito, si hacemos un paisaje, lo trabajamos completo con la figura y el fondo.
En este caso la figura sería nuestra esfera, ¿cierto? El fondo es lo que está atrás. Ya tenemos ya otro dato interesante con respecto al dibujo. Todo esto lo vamos a ir viendo paso a paso. De a poquitito vamos a ir trabajando, vamos a ir comprendiendo los conceptos, de qué se trata, ¿cierto? Para poder ir haciendo cada vez trabajos mejores. Y como les contaba, vamos a ir de poquitito entregando todas las técnicas para que ustedes manejen ya después, dentro de unos meses, la técnica completa. ¿Ya? Espero que hayan disfrutado de la clase. Tenemos un hermoso ejercicio de valores de luz que van desde el tono 1, ¿cierto? Que es el blanco del papel, hasta el tono número 8. Con la técnica del lápiz grafito. Y que tengan una muy linda tarde y nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes.